Los derechos del acusado. ¿Qué son estos derechos? Son los derechos que la Constitución de Puerto Rico garantiza a los acusados de violar las leyes penales del país. Estos derechos constitucionales están dirigidos a evitar injusticias y abusos en contra de los acusados. Estos derechos son medios a través de los cuales se protege la libertad y la dignidad de las personas. Mediante estos, se trata de asegurar que nadie pueda ser condenado por cometer un delito a menos que se le juzgue culpable en un proceso justo, imparcial y libre de errores. Estos se encuentran en la sección 11 de la Carta de Derechos y están clasificados en 12 derechos principales. Primer derecho del acusado: presunción de inocencia. Toda persona acusada de cometer un delito debe ser considerada inocente hasta que el gobierno demuestre sin lugar a dudas que la persona acusada es culpable. No importa si en realidad el acusado cometió o no cometió el crimen. Ante los ojos de la ley, el acusado es inocente y hasta que un tribunal no lo encuentre culpable, no se le puede castigar en forma alguna. El acusado no tiene que defenderse, sino que el gobierno tiene que probar que éste es culpable. Este derecho está dirigido a darle el beneficio de la duda al acusado. Y en otros países del mundo este derecho no existe. Segundo derecho del acusado: notificación de la acusación. El acusado necesita saber de qué crimen se le acusa. Así que la Constitución obliga al gobierno a informarle al acusado por qué se le acusa y cuál es el crimen que se le imputa. Esto debe hacerse entregándole al acusado una copia de la acusación. ¿Qué debe incluir esta copia? Debe incluir el nombre del acusado, una explicación breve y sencilla de los hechos, la cita de la ley que establece el delito, la firma y el juramento del que acusa y, por último, el nombre y lugar del tribunal donde se formuló la acusación. Tercer derecho: libertad bajo fianza. La Constitución le garantiza a todo acusado el derecho a quedar en libertad bajo fianza desde que se le arresta hasta que se le condene en juicio, debido a que a veces los procesos penales pueden tardar un largo tiempo. La fianza es una garantía que el acusado da al tribunal. Existen 3 tipos de fianza: la fianza de dinero en efectivo, la prestada por fiadores personales, que casi siempre se trata de amigos del acusado que tienen bienes y propiedades que se hacen responsables del acusado. Y la última es la fianza prestada por una compañía privada autorizada para prestar fianzas. En la Constitución claramente se le indica al gobierno o a los tribunales que las fianzas no pueden ser excesivas. Cuarto derecho: detención preventiva no mayor de 6 meses. En caso de que no se preste la fianza, el acusado puede ser encarcelado para estar presente cuando ocurre el juicio. En ningún caso podrá el acusado ser encarcelado en detención preventiva por un término no mayor de 6 meses. Si pasados 6 meses de haber sido detenido no ha comenzado el juicio, el acusado encarcelado tiene que ser puesto en libertad. Juicio rápido y público. Como ya sabemos, todo acusado tiene derecho a su día en corte y solo puede ser condenado si en dicho juicio se decide más allá de toda duda razonable que el acusado es culpable. Ahora, el derecho al juicio también se incluye el derecho a ser juzgado rápidamente. Describe que no pueden haber demoras excesivas en la celebración del juicio. No debe pasar mucho tiempo desde que la persona es arrestada hasta la fecha de cuando se le acusa o se le denuncia. El propósito del juicio rápido es poder facilitar la defensa del acusado, evitando que se pierdan pruebas que éste pueda tener. Por otra parte, también la Constitución dispone que el juicio debe ser público. Quiere decir que se celebra en sala abierta, a la cual pueda asistir cualquier persona que tenga interés en presenciar el juicio. El propósito del derecho de ser juzgado públicamente persigue el permitir que el pueblo supervise el juicio.
El pueblo puede asistir al juicio y vigilar la conducta del juez, del gobierno y de otros que intervengan en el proceso. Así cualquier injusticia puede ser denunciada públicamente. Jurado imparcial. El jurado, y no el juez, es el juzgador del acusado en casos de delitos graves en nuestro sistema de justicia criminal. Nos referimos a delitos graves tal como asesinato, robo, mutilación, incendio agravado, violación y otros señalados por la ley. Le toca a un jurado decidir si en verdad el acusado cometió el delito del cual se le acusa. El juicio por jurado consiste en 12 vecinos del lugar. Estos 12 ciudadanos comunes y corrientes de la comunidad son personas que se pueden relacionar o asociar con un ambiente, comunidad y o experimentan lo mismo que el acusado. Por lo tanto, unos mismos problemas y comparten unas ideas y sentimientos comunes. El jurado representa a la comunidad y por lo tanto la comunidad es quien juzga al acusado. Otros datos importantes ante el juzgado es que la Constitución exige que la decisión debe ser por mayoría de por lo menos 9 jurados. La Constitución exige que los jueces que participan en los juicios por jurado se aseguran de que el jurado sea imparcial. Para esos fines de las leyes le conceden varios poderes y facultades. Además de velar la imparcialidad del jurado, el juez en estos casos es quien determina el castigo o la pena que debe sufrir el acusado si el jurado dedica que éste es culpable. Debe señalarse que el derecho del acusado a un juicio por jurado es renunciable. Si el acusado prefiere que quien lo juzgue sea el juez en vez del jurado, en su opción la hace de manera libre y pensada, entonces lo hace juzgar el juez. Asistencia de abogado. La Constitución le garantiza a todo acusado el derecho de ser defendido por un abogado. Esto significa que el acusado tiene el derecho a estar representado por un abogado en cualquier etapa del juicio y aún antes del juicio. El derecho de ser defendido y respetado por un abogado se le concede por razones muy importantes, ya que nuestro sistema de administración de justicia criminal está basado en muchas leyes que determinan cuáles actos son delitos en Puerto Rico y cómo se celebran en un juicio. Estos no son muy conocidos por las personas en común y son algo difícil de entender. Los acusados necesitan un abogado no solo porque desconozcan las leyes que aplican en su caso, sino también la Constitución otorga el derecho a que se le ponga gratuitamente un abogado a todo acusado que no tenga medios económicos para conseguirse uno. La comparecencia compulsoria de testigos a su favor. Así como la Constitución le concede al acusado el derecho a la asistencia del abogado para que el acusado pueda tener buena defensa, pues también se le concede otros medios que sean igualmente necesarios para poder defenderse bien. La Constitución le concede al acusado el derecho de obtener la citación judicial compulsoria de sus testigos. Eso quiere decir que el acusado puede obtener una orden de la corte para obligar al testigo a presentar servicio y declarar lo que vio. Si el testigo se niega a ir a corte, el acusado tiene el derecho a obtener del juez otra orden para mandar la policía a buscar al testigo. Y así la Constitución pues le facilita al acusado traer sus testigos a corte. Uno de los derechos de la Constitución le conceden al acusado derechos de cargarse con los testigos que el gobierno utiliza como prueba. Esto significa que el derecho a enfrentar estos testigos en juicio público, escuchar su testimonio y contrainterrogarlo en cuanto al testimonio que ofrecen. Este derecho tiene como razón el poder corroborar la falsedad o veracidad de lo que dice el testigo. El derecho a no incriminarse
está basado en la idea de que nadie debe ser condenado por su propio testimonio. Obligar a un acusado a hablar en contra de sí mismo es contrario a su dignidad como ser humano, por lo cual la Constitución le da el derecho a guardar silencio en cuanto al asunto del cual se le acusa. Nadie puede ser obligado a hablar, toda confesión tiene que ser voluntaria, por lo que si ha sido obtenida mediante fuerza o cualquier tipo de coacción, no podrá usarse en el juicio y no será admisible como evidencia contra el acusado. Otro aspecto de no autoincriminarse comprende en que el acusado no tiene que declarar si no lo desea. El Estado, a través del Ministerio Público, está impedida interrogar al acusado si éste desea mantenerse en silencio. Además, el derecho de no autoincriminarse implica que el silencio del acusado no puede utilizarse en su contra. El juzgador no puede tomar el silencio del acusado como una aceptación de los cargos que se le imputan. El silencio de un acusado no puede interpretarse ni a favor ni en contra de éste. Por otro lado, el derecho a guardar silencio evita que personas inocentes cometan errores al contestar preguntas durante el juicio, dando así la falsa impresión de que son culpables. El derecho de no incriminarse evita que se cometan injusticias. Por esta razón, este derecho comienza desde que la persona es detenida como sospechosa y es parte de las advertencias que la gente que realiza el arresto al acusado tiene que realizarle. La prohibición del riesgo de ser castigado 2 veces por el mismo delito. En nuestro sistema judicial, las personas pueden ser juzgadas por un mismo crimen solamente una sola vez. Una vez juzgado por un delito, prevalece la decisión tomada por el juzgador. Este derecho pretende evitar que el acusado sea perseguido abusivamente una vez terminado el juicio y declarado inocente o declarado culpable. Y habiendo cumplido su pena, el gobierno no puede radicar nuevamente contra él por ese mismo delito. Sin embargo, si la persona en un solo acto comete crímenes distintos, podrá ser acusada y enjuiciada tantas veces como crímenes cometa o por violación a las leyes. Es importante mencionar que, sin embargo, que si luego de celebrar un juicio y encontrado culpable el acusado tuviera nuevas evidencias o considerada que se cometieron errores graves en el juicio, puede renunciar a su derecho a ser juzgado una sola vez y pedir que se celebre un nuevo juicio. La prohibición contra castigos crueles. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, por otro lado, la sección 19 del artículo 6 de la Constitución establece como política pública promover el tratamiento adecuado a los delincuentes para que logren su rehabilitación moral y social. Es por esto que las penas que imponen tribunales no pueden ser actos de vergüenza, sino que deben, por un lado, proteger la sociedad de los peligros que representa un delincuente y por otro, rehabilitar y educar los mismos. En Puerto Rico, la diferencia de otros países, muchos de los convictos son enviados a campamentos penales en los cuales se les enseña sobre convivencia en armonía y se les adiestra para que puedan trabajar. En muchos casos, los convictos no tienen que cumplir con todo el término impuesto por el tribunal si al juicio de las autoridades se han rehabilitado moral o socialmente. Esto se le permite quedar en libertad bajo palabra. Gracias.